Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, vamos a ir al final de la carta. Vamos a leer los versículos 18 al 20. Y el título que le podemos poner al mensaje de hoy es Aprendiendo a depender del Señor. Aprendiendo a depender del Señor. Nunca me voy a olvidar lo que dijo un pastor ya anciano, muchas décadas sirviendo al Señor en su haber, cúmulo de sabiduría. Él dijo algo así, ¿no? He notado que existen 3 etapas en la vida de la mayoría de los siervos de Dios. En primer lugar, la etapa en la que cree que puede hacerlo todo. Se lleva al mundo por delante, va a ganar miles de almas, va a fundar cientos de iglesias, va a hacer todo mejor que lo que le hicieron los que le precedieron. La segunda etapa, en la cual se da cuenta que no pudo hacer nada de eso y que en su haber tiene más sueños rotos y metas que no ha alcanzado que lo que pensaba. Y la tercera etapa es aquella en la cual por fin el siervo de Dios se da cuenta que debe depender del Señor para hacer todas las cosas. Yo me preguntaba en qué etapa estoy y te pregunto en qué etapa estás. ¿En la que crees que puedes hacer todo? ¿O ya te diste cuenta que no pudiste hacer nada? Ese tiene el propósito finalmente de humillarnos y llevarnos a entender que debemos depender de Dios para todo. Para todo. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. A veces somos más conscientes que otra de esta realidad, pero eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 6 de Efesios. Noten, Efesios, capítulo 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, la guerra no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, a veces somos más conscientes que otras, insisto, pero eso no cambia la realidad. Estamos metidos, insertos en una guerra espiritual. No nos hemos metido ahí, nos han metido ahí. Estamos allí porque somos parte del pueblo de Dios, parte del grupo de personas que Él quiere usar para llevar su evangelio por todo el mundo. Y eso automáticamente nos generó un cúmulo quizás innumerable, del cual ni somos conscientes, de enemigos espirituales. El enemigo quiere destruir la verdad, el enemigo quiere destruir la piedad, el enemigo quiere destruir la unidad de la iglesia. Siempre lo ha hecho, siempre lo ha buscado y siempre lo buscará. Pero también quiere destruir tu familia, tu matrimonio, la relación con tus hijos, la relación con tus padres. Quiere destruir nuestro testimonio para que no llevemos el evangelio, como debiéramos hacerlo, por todo el mundo y a toda criatura. Esto es lo que parece querer decirnos Pablo en estos versículos que vamos a leer. Pablo escribe esta carta a los Efesios estando preso en una casa alquilada en Roma. Los primeros 3 capítulos, ustedes saben, son doctrinales. Los capítulos 4 al 6 mezcla doctrina con práctica. En los primeros 3 capítulos se nos dice lo bendecidos, bienaventurados que somos en Cristo, sin merecerlo, claramente, por la fe en Él. Y en los últimos 3 capítulos se nos exhorta a vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. Capítulo 1 al 3 vemos las bendiciones de los cristianos. Capítulo 4, 5 y 6 los deberes de los cristianos. Claro, cuando uno lee los primeros 3 capítulos de corrido de esta carta, se da cuenta que tiene en Cristo una salvación indestructible, inmerecida e invencible.
Cuando lee los capítulos 4, 5 y 6, se anima todavía más porque se da cuenta que tiene un poder invencible, el del Espíritu Santo, y una armadura indestructible, la de Dios, para tener una vida cristiana victoriosa, claro. Pero ahí estamos en un problema. Cuando nosotros los creyentes, considerando que nuestra salvación es indestructible y considerando que se nos ha capacitado para vivir una vida cristiana victoriosa, nos dormimos en los laureles. Pensamos, como hace un legalista, que por nuestras propias fuerzas y por nuestro conocimiento de la doctrina ya es suficiente para perseverar en la fe, para estar firmes, para salir airosos en esta batalla. O nos volvemos ateos espirituales, que creemos todas las doctrinas del capítulo 1, 2 y 3, pero vivimos de tal forma que parece que no necesitáramos desesperadamente del poder de Cristo para llevar todo eso a la práctica. Y es por eso que la frutilla en el postre de esta carta es la oración, es un llamado a depender de Dios, a depender de Dios. Noten lo que dice versículos 18, 19 y 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Lo que vamos a ver es en el versículo 18, la enseñanza de Pablo en cuanto a este tema, depender de Dios en la oración, y en los versículos 19 y 20, el ejemplo de Pablo. Él mismo reconoce su debilidad allí y clama para que otros oren por él. Así que, hermanos, yo pienso que la carta a los Efesios comienza allá arriba en la gloria, mostrándonos todo lo que somos y tenemos en Cristo, y eso nos maravilla. Pero termina con las rodillas en tierra, hermanos, mostrándonos la necesidad imperiosa que tenemos de no dormirnos, de velar, de depender del Señor en esta guerra espiritual en la que estamos, ¿sí? Bueno, oremos, planteado el tema, pensemos, no sé, en esto, que el Señor sea glorificado, ¿sí? Padre, usa tu palabra, te lo pedimos una vez más. Sabemos que es el medio que usas para salvar al incrédulo y santificarnos a nosotros y formar a tu Hijo. Así que ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ver la enseñanza de Pablo. Versículos 18 en cuanto a la oración y la necesidad que tenemos de depender de Dios. Básicamente vamos a encontrar 4 veces el sustantivo todo o todos. 4 veces. Capaz que ya lo divisó allí en el versículo. De ello vamos a aprender 4 principios en cuanto a la oración y la necesidad que tenemos de depender de Dios. El primer principio, los creyentes debemos orar en todo tiempo, dice Pablo allí. Orando en todo tiempo. Es una realidad que tendemos a orar ante la necesidad, ante la angustia, ante la aflicción, pero el desafío aquí es aprender a orar en todo tiempo. Cuando nos sentimos vulnerables y cuando no. Cuando estamos bajo presión y parece que necesitamos desesperadamente la ayuda de Dios y cuando todo está calmo y asumimos que no la necesitamos. Orando en todo tiempo, orando sin cesar, orando siempre, porque siempre vamos a estar inmersos, como decía hoy y como dice el contexto, en esta guerra espiritual. Siempre. La vida entera, este peregrinaje es un campo de batalla para el creyente, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes de eso y la necesidad de velar. El verbo que se traduce orando significa literalmente deseos dirigidos o darle una dirección a nuestros deseos. La idea es, obviamente, en el contexto de oración, dirigir todos nuestros deseos a Dios, todos nuestros anhelos, todo lo que hay en el corazón, aprender a derramarlo en la presencia de Dios. Como decía Spurgeon, tirar flechas
de súplicas a los cielos. Y está bueno entender esto, porque en la oración, hermanos, contrario a lo que los religiosos dicen, lo importante no son ni las poses, ni las palabras que usemos, sino derramar el corazón delante de Dios. Abrirlo y que caiga todo lo que hay allí y dirigirlo a los cielos. Así que esto significa que nosotros podemos orar en público, como lo hicimos recién, pero también en privado, porque eso no hace la diferencia. Podemos orar en voz alta y podemos orar en el silencio del corazón. Eso tampoco hace la diferencia. Podemos tener una lista de oración o podemos responder a impulsos que el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón, prescindiendo de toda lista o organización. Podemos orar sentados, podemos orar estando de pie, arrodillados, acostados en la cama. Podemos orar en casa, podemos orar en la iglesia, podemos orar en soledad, qué lindo que es eso, pero también podemos orar cuando estamos en un colectivo atestado de gente. Podemos buscar a Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, porque el camino a la presencia de Dios ha sido abierto, ¿sí?, por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Se agrega la frase allí en todo tiempo, ¿no? Orando en todo tiempo. Literalmente eso significa en cada oportunidad. No todo el tiempo, necesitamos dormir también, ¿no? Pero sí cada oportunidad que se presenta para orar, hacerlo, tirar esos deseos, por así decirlo, en la presencia de Dios a través de la oración. La vida entera, si uno se pone a pensar, es una oportunidad para aprender a depender de Dios y para aprender a orar. La tristeza es una oportunidad para buscar el consuelo de Dios, ¿no es así? ¿Cuántos han sido consolados en medio de la tristeza en la presencia de Dios alguna vez? ¿Cuántos? Uy, qué poquitos. Ya me estaba asustando, hermano. La alegría también, porque la alegría es una buena oportunidad para alabar a Dios, para darle gracias por sus bendiciones. La enfermedad es una buena oportunidad para pedir sanidad, o pedir alivio, o pedir paz. La salud es una buena oportunidad para alabarle. Los conflictos son una excelente oportunidad para darnos cuenta que no controlamos el corazón de las personas. La tentación es una excelente oportunidad para pedir el socorro, el auxilio de Dios. Las cosas buenas que nos da es una linda oportunidad para darle gracias y reconocer que vienen de Él. El peligro, muchas veces, es una excelente oportunidad para clamar por su cuidado, su protección, como esa oveja que está en el valle de sombra de muerte y todavía no ve la salida. Pero allí está el pastor con ella. La oposición es una excelente oportunidad para elevar la mirada al cielo y pedir salvación. Cada circunstancia de la vida, creo que es lo que Pablo quiere decir acá, es una hermosa oportunidad para dirigir nuestros deseos a Dios en oración y aprender a vivir la vida con el Señor, y no solo las reuniones en la iglesia con Él, compartir la vida con el Señor. O para tomar el lenguaje de Moisés cuando describe la forma en que Enoc se relacionaba con Dios, para caminar con Dios, para andar con Él. Eso es lo que necesitamos. Prioridad absoluta cuando entendemos que estamos en medio de una guerra y de un campo de batalla. En segundo lugar, Pablo dice que debemos orar allí con toda oración y súplica en el Espíritu. Toda oración. La idea es que debemos aprovechar cada oportunidad para presentar ante Dios todo lo que pasa en el corazón, todos los deseos que hay acá, dijimos hoy. Bueno, ahora quizás esto se complementa un poquito mostrándonos que se trata de eso, justamente la oración, de abrir nuestra alma a aquel que ya la conoce, de darle a conocer deseos a Dios, de los cuales Él ya está al tanto. Entonces uno dice, ¿para qué orar si Él ya sabe lo que hay en mi corazón? Es que el deseo es una ocasión para entrar en su presencia, hermanos.
Él no necesita que oremos, nosotros necesitamos orar. La idea, hermanos, aquí es que debemos aprender a derramar nuestro corazón delante de Dios en oración y debemos cortar con toda esa oración superficial que pretende impactar a Dios con su lenguaje teológico y profundo que utiliza. Debemos ser honestos, sinceros. Lo que hay acá, Señor, tú lo conoces, lo pongo en tu altar. Esa es la verdadera oración. Tenemos que aprender en este sentido de los salmistas, ¿no? Los salmistas buscaron a Dios, no sé, cuando se sintieron, por ejemplo, traicionados, como en el Salmo 4. Cuando se sintieron desilusionados con gente que amaban mucho, Salmo 3. Cuando ellos buscaron a Dios y derramaron su corazón, cuando estuvieron exultantes, llenos de alegría y gratitud, como en el Salmo 100. Ellos buscaron a Dios cuando cayeron en pecado, como el Salmo 32, el Salmo 51. O cuando se sintieron tratados injustamente, como en el Salmo 13 o en el 73, donde el salmista no puede entender por qué el impío prospera y a él le va tan mal y sufre. De hecho, los salmos creo que se escribieron con este propósito, hermano, de enseñarnos que nuestra necesidad más grande es la de buscar y alabar a Dios, independientemente de cómo nos sentimos, cómo nos tratan las personas y cómo nos va en la vida. Nuestra necesidad más grande, en todo momento, en todo lugar, es buscar a Dios. Yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero sí sé que estoy diciendo cosas que descuidamos. La palabra se traduce súplica, o de la raíz de la palabra se traduce súplica, se deriva la idea de necesidad, de carencia. Pablo se refiere a esa clase de oración que brota, digamos, por así decirlo, de un sentido profundo de necesidad. Es alguien que clama, no es alguien que reza. Está desesperado por algo y clama y busca ayuda en el lugar correcto, en los cielos, en el Señor. Es la palabra de la dependencia, digo yo, y es el antónimo de la autosuficiencia. Los cristianos no creemos saberlo todo, ni poder con todo, al contrario. Más sana es nuestra vida cristiana cuanto más entendemos que necesitamos depender del Señor. Porque cuando somos débiles, dijo Pablo, ¿qué pasa? Su poder se perfecciona, ¿no es así? Y la gente alaba a Dios y no al supercristiano, que lo puede con todo y que nunca nada lo conmueve. ¿No? ¿No es así? El tema es que no podemos hacer este tipo de súplica que brota de la necesidad del Señor si somos autosuficientes, o con un corazón orgulloso, o con la intención de aparentar que siempre estamos bien. La mayoría de los creyentes no aprendemos este tipo de oración hasta que nos estamos ahogando. Quizá nuestro matrimonio va bien. Vieron que hay periodos de bonanza, digo yo, en la vida, ¿no? Nuestro matrimonio va bien, nuestros hijos sacan buenas notas en el colegio, son obedientes. En el trabajo no hay mayores sobresaltos, la iglesia está en paz. Todo es maravilloso. Y es en ese contexto donde corremos el riesgo de volvernos ateos espirituales. Contentos con la doctrina de Cristo, contentos con la vida cristiana, pero sin buscar a Cristo, sin necesidad de su ayuda. ¿Entienden lo que quiero decir? Un hermano anciano me encantó. Una vez oró al Señor estas palabras. Dijo, amado Dios, danos suficientes éxitos como para reconocer que estás presente obrando. Y suficientes fracasos como para creer que te necesitamos desesperadamente. Y es así, ¿no? Somos reacios a orar por nuestro matrimonio hasta que, no sé, surge un conflicto tremendo. Somos reacios a clamar, a suplicar a Dios por la vida espiritual de nuestros hijos hasta que uno de ellos se endurece, se rebela, se aparta, se enoja o se va. Somos reacios a orar por esta amada iglesia hasta que hay rumores de divisiones y de contiendas y problemas serios.
Somos reacios a orar por nuestras autoridades hasta que empiezan a sancionar leyes totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Somos reacios por orar por nuestros líderes espirituales hasta que alguno cae en pecado y ahí todos nos recontralamentamos y nos quebrantamos de corazón. Nos tendríamos que haber quebrantado antes también que eso suceda en oración por nuestros líderes. Somos reacios a orar por la salud hasta que enfermamos. Los solteros son reacios a orar seriamente por una esposa hasta que se sienten muy solos. Y así somos. Pero esta oración a la cual apela Pablo brota de un sentido de necesidad y tiene que darse en el contexto de que esto es todos los días, porque estamos metidos en una guerra espiritual. A veces somos más conscientes que otras de nuestra necesidad, pero siempre están. Es más, la frase concluye diciendo que tenemos que orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Y eso es clave, porque una iglesia llena del Espíritu Santo se va a caracterizar sin duda porque sus miembros usan su espada, la palabra, según verso 17, pero también se va a caracterizar porque los creyentes oran. El Espíritu Santo es el Espíritu que guía a la iglesia a la oración. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad de la palabra. El Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Cristo, pero también nos lleva a ponernos de rodillas. Por eso, cuando los cristianos no oramos, es una señal clara, evidente, de que nuestra vida espiritual está siendo descuidada. Podemos estar súper activos en los ministerios, presentes en todas las reuniones, pero si nosotros estamos dejando de orar, de clamar a Dios, de entender cuánto le necesitamos, es un síntoma de que nuestro corazón está adormecido a la realidad de que estamos en una guerra espiritual. En Romanos 8:15 es el Espíritu Santo el que nos convence de que somos hijos de Dios y entonces nos lleva a buscarlo en oración y llamarle Abba, Padre. ¿Ven? El Espíritu Santo nos lleva a la presencia de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 27, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros para amoldar todo lo que brota del corazón en oración a la voluntad de Dios. Así que el Espíritu Santo es el espíritu de oración. Hablábamos con el pastor Sergio el otro día respecto de este tema, la oración en la iglesia. Qué interesante, ¿no? Hay muchos extremos. Uno puede asumir que hay una reunión de oración y como van 5 o 6 hermanos, nada más, la iglesia no ora. Y puede ser parte de la verdad, que no nos interese tanto ir a una reunión de oración. Puede ser. Pero eso no sería tan serio si en nuestros hogares nosotros como familia buscamos al Señor y oramos. O en las reuniones mate, no sé, o no sé, en todo momento, como iglesia, los cultos, me encanta, ahora empezamos a orar por las misiones, pero mucho tiempo no lo hicimos. Yo creo que nos tenemos que examinar seriamente en esta área, porque el Espíritu Santo, cuando controla una vida, la lleva a orar. Si yo te pregunto ahora, ¿cómo está tu vida de oración? Hermano, hermana. No pregunté por tu ministerio ni en cuántas actividades estás involucrado. Yo te pregunto por tu vida de oración, de comunión con Dios, a solas y también con hermanos. Yo creo que el objetivo de este pasaje es ese, ponernos de rodillas a todos. Porque quizás algunos nos hemos enamorado tanto de la teología de capítulo 1, 2 y 3 que hemos perdido de vista el poder, la necesidad que tenemos del poder de Dios para practicarla. Pablo dice allí también que debemos orar con toda vigilancia y perseverancia. Fíjate el cuadro. La palabra se traduce velando ahí. Literalmente significa sin sueño, literalmente.
mantenerse despierto. Y presenta el cuadro de un vigilador, de un vigilante. El vigilante debe permanecer, como parte de su trabajo, despierto. Claro. ¿Qué pasa si el vigilante se duerme? El enemigo, el ladrón, no sé, toma ocasión. ¿No es así? ¿Para qué se le paga a un vigilante? Para que esté despierto. ¿No es así? Capaz que en la esquina de tu casa hay alguien así. ¿Pero alguna vez lo encontraste dormido? ¿Se duermen los vigilantes? Los creyentes también no dormimos. Así como el ladrón no avisa cuando va a atacar, obviamente, espera que la cosa esté desierta o todos duerman, Satanás, enemigo real de la iglesia y de los cristianos en particular, hace lo mismo. Sed sobrios y velad, dijo el apóstol Pedro, porque vuestro adversario, ¿viste? Es personal, esto es personal, es tu adversario y es el mío. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, imagínate el cuadro, anda alrededor, buscando a quién devorar. ¿Y cuál es su víctima favorita? El cristiano que se duerme, que no vela, que no ora, que no cuida su vida espiritual. Y después uno se asombra y dice, no, ¿cómo puede ser este hermano que era tan fiel en la iglesia? Mira lo que hizo, mira lo que dijo. Y claro, hermano, porque nosotros no nos damos cuenta, pero el león sigue allí, buscando a alguien que se duerma. Y lo devora, no perdona. Hay una canción de Marcos Vidal que dice, no tientes al lobo cuando hay luna llena porque él no va a tener compasión de ti. Y los cristianos tenemos que aprender a no exponernos de esa forma, descuidando nuestra comunión con Dios, sabiendo que hay un enemigo rodeando. Es una realidad. No va a tener compasión de vos ni de mí. David es un ejemplo de esto. Ustedes saben que un día de esos, mientras debería haber acompañado a todo su ejército a la guerra, ¿qué hizo? Se quedó a dormir. ¿Recuerdan eso? Se quedó a dormir. La Biblia dice que caía el sol y él se despertaba, imagínate. 6 de la tarde, 7 de la tarde. Pasó un día de pereza, de vagancia, de descuido. No cumplía con su deber, durmió hasta tarde. Uno dice, bueno, no lo podés acusar de nada. No, es verdad. Pero se durmió. Y salió a pasear por la terraza, ustedes recuerdan la historia. No tenía nada que hacer ese día, entonces dijo, bueno, voy a pasear un rato. Y paseando por la terraza, sus ojos divisan una mujer desnuda que se estaba bañando. Lamentablemente es todo lo que vio en ese momento, porque si él hubiese podido ver que iba a perder a 4 de sus hijos por eso, y el respeto de toda una nación, y que miles y miles de cristianos, a través de cientos de años, nos íbamos a enterar de lo que hizo, no hubiera seguido adelante con ese proyecto. Pero aprovechando su autoridad, mandó llamar a esa mujer, quien no se podía negar, ante una invitación del rey, abusó de ella, y ustedes saben cómo termina la historia. El hombre conforme al corazón de Dios se durmió. Y uno se pregunta, ¿y yo? ¿Y vos? ¿Qué no nos va a pasar a nosotros? ¿Somos tan fuertes en nosotros mismos? ¿De verdad pensamos eso? ¿De verdad pensamos que podemos coquetear con el pecado, con este mundo, con el enemigo, descuidando nuestro corazón, nuestra vida de oración, nuestra comunión con Dios? Y nunca va a pasar nada, en serio. Hasta que lamentablemente algún día pasa. Y todos nos quebrantamos por eso, ¿no? Miren lo que dijo Pedro ahora en su primera carta, capítulo 4, verso 7. El fin de todas las cosas se acerca, hermanos. Sed pues sobrios y velad en oración. Hoy me preguntaba a la mañana, si yo supiera que el Señor viene mañana a las 12 del mediodía, tengo mi último día sobre la tierra, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Viviría como estoy viviendo?
O tendría que hacer algunas cosas que no estoy haciendo, dejar otras que hace tiempo debería haber dejado, etc. ¿Cómo sería mi tiempo con Dios? ¿Cambiaría en algo? Sabiendo que Él viene mañana, al mediodía. Bueno, el desafío del versículo es, se acerca el cumplimiento de los tiempos, dale, velemos y oremos. Sean sobrios, dice el Señor. Con perseverancia también hay que orar, dice allí. La palabra que se traduce perseverancia habla de persistir en pos de un objetivo. Como en palabras de Jaime, y dale, y dale, y dale. Eso significa perseverancia. Implica una decisión, una determinación, implica disciplina. Yo postergo un montón de cosas que me gustaría hacer, quizás, que no son malas tampoco en sí mismas, pero para atender las más importantes. Es llamativo ver en el Nuevo Testamento, hermanos, la conexión existente entre orar y perseverar. Por ejemplo, la iglesia primitiva, Hechos 4:2, dice, perseveraban las oraciones. Hechos 2:42. Perseveraban los hermanos juntos en las oraciones. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con un grupo de hermanos? Pablo le dijo a los Colosenses, capítulo 4, verso 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué ese énfasis? Hay muchos más versículos, pero ¿por qué ese énfasis a perseverar en la oración? Porque la tendencia es la de postergar, la de prescindir de la oración. Y es nuestra tendencia, la tenemos todos. Jesús dijo que nuestra carne es débil para orar, ¿se acuerdan? Aunque el espíritu está dispuesto. Pero tenemos que perseverar. Uno persevera en aquellas cosas que considera súper importantes. ¿Qué no hará un jugador de fútbol para tener un botín de oro, no? No sé. O salir campeón con su equipo. ¿Qué no hará? O sea, está dispuesto a entrenar todas las horas que sean necesarias, hacer un tipo de dieta estricto, etc. ¿Por qué? Porque consideran que eso le da valor y sentido a su vida. Y uno debe preguntarse, ¿consideramos tan importante la comunión con Dios, nosotros los cristianos, hoy, como para darle todo a eso? Quizás exija disciplina de nuestra parte también, seguramente. Claro que sí. Quizás levantarnos más temprano, hermano. Esto es tan práctico como esto. Quizás mañana, lunes, si me levanto a las 8, porque tengo que salir 8:30 de casa, bueno, me levanto a las 7:30 y busco a mi Señor en oración, con el mate, el café, no sé. Disciplina. Perseverar en lo que realmente importa y es valioso. Quizás se trate de buscar la soledad con Dios cuando en realidad quisiéramos estar con un montón de gente, por personalidad o por lo que sea, nos cuesta quedarnos quietos, no sé. Quizás se trate de seguir orando, perseverar en la oración cuando el corazón realmente no está seco, frío. ¿Te pasa eso alguna vez? Que te levantás y vos sabés que tenés que orar, buscar al Señor, pero te cuesta. ¿A quién le pasa eso? Otra vez, no sean pecadores. ¿A quién le pasa eso? Bienvenido al club, hermano. Hay días que yo me levanto orando, clamando, alabando, no sé, se conmueve mi espíritu, y hay días que me levanto bostezando y sin deseos de orar, de hablar con mi Señor. Es una realidad para mí, para vos. Pero ahí es donde entra este concepto de la perseverancia. ¿Qué tan valioso es buscar al Señor? Es la vida misma. Entonces perseveramos. Una madre, me acuerdo, una vez entristecida por la dureza de corazón de uno de sus hijos, me preguntó, ¿hasta cuándo tengo que orar, Mariano, por mi hijo? Llevo 4 años de rodillas clamando al Señor, y la respuesta fue, mirá, hasta que el Señor se lo lleve a tu hijo o te lleve a vos. Es decir, hasta el último día de vida, de él o tuyo. ¿Por qué? Porque es un mandato, hay que perseverar en la oración. Pablo dice, el cuarto todos que aparece allí, debemos orar por todos los hermanos, por todos los santos, porque el combate, esta guerra espiritual es una realidad para tu hermano también, no es un problema tuyo nada más.
o mío, es de todos los salvados por Cristo. Todos desde el primer día en que fuimos salvos hemos sido inmersos en esta guerra espiritual. Tus hijos luchan, y vos decís, claro, es la edad difícil, sí, hay algo de eso, pero tiene la misma lucha que vos. Es el mismo enemigo que utiliza distintas artimañas para derribarlo, pero vos también estás en una lucha. Y la tentación más grande, hermano, créeme de todo corazón, te lo digo, no son las mujeres o el sexo opuesto, no es el mal uso del dinero ni el orgullo. La tentación más grande es dejar de buscar a Dios. Por favor, entendamos eso. La tentación más grande que vos vas a enfrentar, que yo enfrento, dejar de orar, dejar de buscar al Señor, dejar de tener tiempos de comunión con Él, dejar de derramar el corazón delante de Él. ¿Es así o no es así, hermano? Hablo de pecador a pecadores, nos entendemos así, ¿no? Es lo que nos pasa, es la tentación más grande. Vivir ocupados en la obra, en la obra, en la obra, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en la facultad, lo que sea. Distraídos completamente de nuestra necesidad más grande, que es derramar el corazón delante de Dios. Lamentablemente a veces uno se da cuenta de esto, que vive de esta forma hasta que se golpea contra la pared de su necedad. Me ha humillado tantas veces Dios a mí para ponerme de rodillas, tantas veces. Y ha usado tantas cosas para eso. Yo digo, ¿por qué esperar, no? Golpearse la cabeza contra la pared, ¿no? Si nuestra vida, nuestro bien, nuestro deleite, nuestro gozo, es la comunión con el Señor. Es como una conducta autodestructiva que tenemos los creyentes. Dice allí, oren por todos los hermanos, por todos los santos. Aún por aquellos que te son difíciles de soportar, ¿no? Están metidos ahí, ¿no? Aún por aquellos que quizás no tenés una relación estrecha. Aún por los que están quizás en el Chaco. No sé, en otra iglesia, en otro lugar. ¿Por qué este énfasis? Porque estamos todos en una guerra, hermano. Contra la pureza, contra la verdad, contra el Evangelio. Todos estamos en lo mismo. Así que en una iglesia donde el Espíritu Santo guía, todos oran por todos. Yo te pregunto, así como con mucho respeto y amor, si vos estás orando por tus hermanos y hermanas de la iglesia. Si estás orando, mirá vos lo que te voy a decir, ¿eh? Si estás orando por la persona que discipulás, si es que discipulás a alguien. Si estás orando por este mundo que va pero enceguecido, siguiendo la corriente de este mundo que desemboca en una perdición eterna. Si orás por la salvación de las personas. Si orás por los matrimonios en crisis. Si orás por los hijos rebeldes. Si orás, pero de otros estoy hablando ahora. Si orás por aquel hermano que cayó, por el otro, por la otra. Por aquel que está enfermo, en necesidad, en aflicción. Si orás por estos santos, quizás que están en otro lugar, que no tienen pastor, no tienen enseñanza bíblica, no tienen una iglesia sana. La palabra que se traduce súplica es otra vez aquella que brota de la necesidad. Cuando uno pierde de vista que está en medio de una guerra espiritual, pierde los valores espirituales de vista, pierde el sentido y se casa con todo lo cotidiano de la vida, lo que se ve, lo que se toca, lo que se puede medir, contabilizar, la cosa cotidiana de este mundo. Y por eso deja de clamar. Si solo pudiéramos tener los ojos del Señor, ¿no? Que caminaba observando las multitudes y se conmovía en su alma, decía, están como ovejas sin pastor. Tremendo. Tremendo. Y decía a sus discípulos, oren para que el Señor soberano envíe obreros a su mies. Claro, pero si uno está casado con, no sé, todo lo que se ve, lo que se toca en este mundo, ¿qué le importa esas cosas? Es la verdad, ¿qué le importa? ¿Qué
No importa la gente del Chaco, a mí. No tiene que ver con mi vida cotidiana, con mi realidad. Pero tiene que ver con la gloria de Dios, mi hermano, mi hermana. Tiene que ver con esta guerra espiritual en la cual están y estamos. Ellos también están siendo constantemente asediados para que dejen la palabra de lado, para que dejen la santidad de lado, para que dejen de anunciar el Evangelio. Claro, igual que vos, igual que yo. Solamente que quizás, como dijo Mario hoy, con otras carencias agregadas. Bueno, Pablo, para no dejar esto de tema de la oración como un compendio teológico, porque no se puede teorizar mucho sobre la oración, pone su ejemplo y dice, oren por mí también. Miren, versículo 19. Me encanta esto. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo se pone como un ejemplo de persona que está en extrema necesidad y dice, por favor, oren por mí. Qué grande. Genial, ¿eh? Qué bueno hallar un Pablo acá de carne y hueso, ¿no? Como venimos viendo los domingos anteriores. Un hombre que precisa ayuda, aunque todos lo idolatran, precisa ayuda y pide esa ayuda a sus hermanos, oren por mí. Qué grande. No era un superhombre, hermano, era un siervo. Era un hombre común, pero que tenía un compromiso con el Señor fuera de lo común. Él llegó a decir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero él necesitó tanta gracia como vos y como yo para ser perdonados y aceptados en Cristo. El combate es una realidad para todos los creyentes, pero hay un ensañamiento particular contra aquellos que Dios llama, el mismo Dios llama, a predicar el Evangelio, a hacer misiones, a extender el reino de Dios. Claro que sí. Y tenemos que proteger a esos hermanos en oración, en un sentido. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el pedido de oración de Pablo? Imagínense, estamos en una reunión de oración. Levanta la mano, Pablo. Yo quiero... Sí, Pablo, decime, ¿cuál es el motivo de oración? Bueno, para que al abrir mi boca me sea dada palabra, dice allí. Oh, ¿se acuerdan dónde estaba Pablo? Dijimos cuando escribe esta carta. ¿Dónde estaba? Preso. Preso. En una casa alquilada, con mayor confort que en su segundo encarcelamiento. Pero estaba preso, privado de la libertad. ¿Cuál sería tu pedido de oración si estás preso? Obvio. Señor, por favor, abrí las puertas de la prisión, que me dejen en libertad, que los que toman decisiones sobre mi vida levanten el pulgar y no lo bajen, no sé. Pero él estaba interesado en que el Evangelio se expanda. Y ese es su pedido de oración, para que al abrir mi boca me sea dada palabra. No pide ser liberado de la cárcel, no pide apoyo económico, no pide compañía fraternal, no pide una celda con mayor comodidad, no sé. Él quiere que el Evangelio siga creciendo, prosperando, extendiéndose para glorificar a su Señor. Y lo que le pide a la iglesia, oren por mí, para que yo pueda predicar con sabiduría, sin temor, el Evangelio de Cristo. Lo que Pablo dice es, oren para que cuando yo abra la boca, Dios me la llene con su palabra y yo no me calle ninguna verdad. Ninguna. Hay verdades del Evangelio que suenan muy ofensivas al espíritu humanista en el que vivimos hoy. Pablo dice, oren por mí para que yo las diga igual. A nadie le gusta escuchar, hermano, amigo, sos un pecador, has quebrantado la ley de Dios, mereces ser condenado eternamente, porque Él es justo. ¿A quién le gusta escuchar eso? Pero eso es el Evangelio, es parte del Evangelio. Si uno no entiende esto, no va a entender el resto del Evangelio. ¿Por qué muere Cristo? Justamente, porque no hay un solo ser humano que se pueda salvar a sí mismo. Porque todos hemos pecado, todos hemos desagradado a Dios, todos hemos vivido para nosotros y no para su gloria, todos hemos quebrantado sus mandamientos. La paga del pecado es muerte, debemos morir. Cristo muere en nuestro lugar. Y Pablo dice, oren por mí para que cuando yo tenga que predicar,
tema más a Dios que a los hombres. Diga todo lo que Dios quiere que diga para que me pueda ir a dormir tranquilo a casa. Tremendo, ¿eh? Oren para que la palabra corra a través de los misioneros. Vamos para de nuevo. ¿Estás orando por Dardo, misionero en Campana? Todos conocemos a Dardo. Yo lo conozco hace tantos años, un gran amigo. Él ama a Dios y él está predicando el Evangelio por todos lados. Diego Velázquez, nuestro misionero enviado a predicar el Evangelio en Hurlingham. Nuestro amadísimo don Jaime, fundador de esta iglesia. Eric y Yuta, que han dejado su país para venir a predicar el Evangelio aquí. Y todos los hermanos y hermanas que todo el tiempo, sin ser misioneros encomendados por una iglesia, saben que son misioneros encomendados por Dios y predican el Evangelio en los hospitales, en los trenes, en sus lugares de trabajo. Algunos ni siquiera están metidos en un ministerio de evangelismo, no importa, están predicando el Evangelio. En el trabajo, en la facultad, eso. Qué lindo. Tenemos que orar para que cuando lo hagan, no se callen nada. Sean valientes en Dios y digan toda la verdad de Dios. Por supuesto, sin con una animosidad de ofender a la gente, no. Predicamos con compasión y amor, si no, ni prediquemos. Pero la verdad que este mundo va a aborrecer, dijo Jesús. Esa luz que les incomoda, que quieren sacar de su vista, vos sos parte de esa luz y de esa verdad. ¿Te va a traer problemas? Me va a traer problemas. Mirá lo que dice allí Pablo. Dice, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio con denuedo, por el cual soy embajador en cadenas. Es una figura de lenguaje para decir, soy un embajador, un representante de Cristo preso. Estoy preso, en cadenas. Somos tentados a callar. Vos sos tentado a callar, yo soy tentado a callar. Quizás si nos rodea un auditorio hostil al Señor, no como acá todos queremos escuchar la palabra, etcétera, pero cuando estamos fuera y ahí somos minoría y hay un auditorio ahí que mitad se burla, mitad te aborrece, mitad ignora por completo lo que decís, no le importa nada, somos tentados a callar. Y Pablo dice, oren por mí para que yo abra la boca, Dios me llene con su palabra mi boca, lo haga con denuedo, es decir, sin temor, que pueda terminar el mensaje, que lo pueda dar completito, aunque por esto he terminado en prisión, dice Pablo. Es sorprendente. La misión está como fusionada a la oración de la iglesia. Es una realidad, tenemos que entender eso. En el libro de los Hechos lo vemos todo el tiempo, la gente era llena del Espíritu y ¿qué hacían? Oraban y salían a testificar. Es increíble. Después lee el libro de los Hechos de un pantallazo así, los 28 capítulos, y vas a ver eso, que el Espíritu Santo agarra gente común y corriente como nosotros, pero convertida, salvada por Cristo, la controla y el efecto inmediato de eso es que claman a Dios y salen a predicar. Mario recién nos decía, ¿no? Que estaba en el Chaco, se presentaron un montón de situaciones, porque salir a predicar el Evangelio es una guerra espiritual, un montón de situaciones que nadie pensó, y menos él y Pedro y sus esposas, y ¿qué pidió Mario? Oración, oren por nosotros, oren por nosotros. Hay un precio a pagar, sin duda. En el caso de Pablo, la cárcel, claramente. No sé si será el futuro cercano en nuestro país de los creyentes, creo que no, todavía estamos lejos de eso, por lo menos desde un punto de vista legal, estamos realmente lejos todavía, pero quizás sí, no sé. Tenemos que orar para ser valientes y seguir diciendo la verdad. No hay mensaje tan menospreciado, tan odiado, tan resistido y que provoque tanta bronca en un auditorio como el Evangelio de Cristo.
Eso se puede ver en las bodas. ¿Vieron las bodas? ¿Le gustan las bodas, sí o no? ¿Ha asistido a alguna boda cristiana alguna vez? ¿Vio? Qué lindo, ¿no? Es como cualquier otra boda en un punto. O sea, la novia, estamos todos fascinados con el vestido, y cuando entra la alegría, y el esposo acá esperando, contento, y es todo romántico, y se respira un clima precioso. Todo es grato, hermoso, color de rosa, florcita, pajarito, hasta que se levanta un hombrecito así, viene acá y dice, bueno, vamos a abrir la Biblia, los novios me pidieron que predique el Evangelio, chao. Se empieza a cortar el aire, ¿no?, de lo denso que está, con un cuchillo. Es así. En un cumpleaños de 15, ¿sabes las veces que tuve que predicar un cumpleaños de 15? Todos se estaban divirtiendo, matándose de risa, honrando a la quinceañera. Y en un momento el que dirige generalmente la reunión dice, bueno, ahora vamos a tomar unos 20 minutos, no sé qué, vamos a escuchar un pastor, chao, eso ya, tremenda noticia, que va a predicar el Evangelio. Y uno siente el odio de una manera espectacular. Créanme, es horrible eso, es horrible. Y claro, en su parte humana y débil, ¿uno qué quiere hacer? Un aplauso para la quinceañera, y se va, ¿no? Qué linda que está la novia, y se va. Pero bueno, no es la misión que Dios nos dio. Sí, por supuesto, nos sumamos a todo lo que se hace en esos eventos, claramente, pero la responsabilidad de predicar el Evangelio, hermano, ¿te irías a dormir tranquilo si vos tuviste una oportunidad así y no dijiste nada por temor al auditorio? ¿Te irías a dormir tranquilo? Tu conciencia delante del Señor, le negaste como Pedro. Es una guerra espiritual, hermano. Estamos todos metidos ahí, Todos. Lo que pasa es que estamos en diferentes campos de batalla durante la semana. Capaz que vos estás en la facultad, el otro estará en un instituto terciario, el otro estará en su oficina, el otro manejando un taxi, recibiendo pasajeros todo el tiempo, no sé. Pero estás en un campo de batalla, hay que entenderlo eso. Todo está bien hasta que te identificás con Cristo y te parás en contra del pecado. Es así. Vos sabés de lo que estoy hablando. Por eso tenemos que orar unos por otros. Somos muy frágiles. ¿A quién le gusta ir en contra de la corriente, hermano? ¿A quién le gusta pararse y que todo el mundo hable de él, lo aborrezca? No sé, a nadie le gusta eso. Pero es por causa de Cristo, ¿no? De aquel que sufrió la cruz menospreciando lo oprobio. Aquel varón de dolores, experimentado en quebrantos, a quien nadie estimó, dijo el profeta, 700 años antes de que estuviera en la cruz, que fue menospreciado. La gente diría, algo habrá hecho, lo tenía por herido de Dios, fíjate, y abatido. En un punto era verdad, el Padre lo estaba ofreciendo, en un punto era una calumnia. La gente iba a decir, por algo está ahí, mentiroso, algo habrá hecho. Fíjate, él murió así, de esa manera, para comprar a la iglesia, a su pueblo, a precio de sangre. Nosotros tenemos que orar para vivir y morir de la misma manera, predicando a Cristo. ¿Y quién es suficiente para eso, hermano? ¿Hay algún Superman acá de la fe? ¿Algún Batman? Somos súper débiles, súper frágiles y súper tendientes al error y al pecado. Entonces necesitamos aprender a depender de Dios. Necesitamos aprender a orar, ser como si te hubieras convertido de nuevo, ¿viste? Y decirle al Señor, como si lo hubieses visto por primera vez ahí en Lucas 11 orando a su Padre, decirle, enséñame a orar, Señor, por favor. No sé orar. La verdad que no sé orar. Necesito ser guiado, no sé. ¿Leíste biografías de misioneros alguna vez? ¿Sí o no? Lee, por favor, de todo corazón. Es un consejo de alguien que ha sido tremendamente bendecido con ese tipo de literatura. Lee biografía. Esa gente nos humilla. ¿Cómo vivían su fe? Tremendo. Su comunión con el Señor. Tremendo, asombroso. Igual contextualizar, ¿no? Porque hay cosas que ellos hacían que vos no vas a poder hacer acá, viviendo acá, ¿no? Pero qué lindo esa pasión por Dios que tenían. Ese deseo de orar. ¡Wow! Tremendo. Antes los hermanos oraban 2 horas y predicaban 1, dice un refrán, ¿no?
Hoy eso cambió por completo. Quizás estudian 400 horas, predican una y alguna vez ni oraron. ¿Se acuerdan las 3 etapas para terminar? La etapa en la que uno cree que se lleva todo por delante, que va a ser todo mejor que todos aquellos que lo presidieron, que va a tener más fruto, va a conquistar el planeta, el mundo, el universo, los ángeles para Cristo. Segunda etapa, de ahí caemos rápido. Nos damos cuenta que no pudimos, no se dio. Yo pensé que era Spurgeon, pero no lo era. Me traicionaste, Señor. Pensé que las multitudes iban a pasar al frente clamando y no sucede. Pero esa segunda etapa nos empuja a la tercera, que es donde Dios quiere que estemos. Y es el propósito de este pasaje. Que caigamos de rodillas y que entendamos que no podemos pelear esta guerra espiritual en nuestras fuerzas, hermanos. No podemos. Versículos anteriores dice, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Dale. Buenísimo. ¿Te pusiste a pensar lo que eso significa? ¿Quién puede vivir así? Tenemos que caer de rodillas en oración, pedir gracia, poder, capacitación para amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Las esposas leen ahí en Efesios, en los versículos anteriores, dice, respetá a tu marido, sujetate. ¡Ay! Bueno, está bien, lo voy a hacer. ¿Quién puede hacer eso? No es natural. Tenemos que caer de rodillas. En la práctica de Efesios. ¿Y qué de la doctrina de Efesios, los primeros 3 capítulos? Somos adoptados, muy bien, hacemos un teorema tremendo, una monografía de lo que significa la adopción. Y somos elegidos, ¡qué grande! Espectacular. Buscamos la palabra griega, ¿sí? Su conjugación verbal, todo espectacular. Tratado teológico, genial. Después dice, y somos perdonados. La palabra significa tal cosa, se usa en tal lugar, impactante, maravilloso. Y somos justificados. Sí. ¿Y qué significa? ¿Y dónde se usa ahí? ¿Pero se dieron cuenta que cuando viene la tentación nos olvidamos de todo eso? ¿Se dieron cuenta de eso? Que por un lado no podemos disfrutar esas verdades de capítulo 1, 2 y 3, y por el otro no podemos vivir nuestros deberes de capítulo 4, 5 y 6, si no terminamos la carta, como Pablo nos dice, de rodillas, implorando gracia y el poder del Señor. Dios quiera que entendamos esto y que podamos cultivar, priorizar, trabajar en nuestra comunión con Dios. Y que todo lo que hacemos después sea el producto de eso y no al revés.